Dataset. March-Legny, algoritmo de agrupación envío de comercio electrónico. Hecho por Jorge Michel Camacho González, Lidio González Gabriel, Doriel Hernández Herrera e Iván Murrieta Sánchez. Este trabajo fue hecho por los alumnos ya antes mencionados de la Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán, bajo la tutela de nuestro asesor, el maestro José Luis Gutiérrez García, para la materia de inteligencia de negocios. La problemática en la cual nos basamos es en una empresa de comercio electrónico internacional con sede en diferentes partes del mundo. Quieren descubrir información clave de su base de datos de sus clientes para saber qué precio ofrecido es mejor en relación a su peso o si es mejor el precio sugerido por el fabricante. Nuestro objetivo general es la agrupación de datos, los cuales son la base de los envíos de productos transportados en avión y barco, creando así una red de mercado entre diferentes empresas y países, de tal manera que se pueda determinar si es conveniente por la empresa de comercio electrónico internacional con una sede nacional. Un dataset es un conjunto de datos tabulados en cualquier sistema de almacenamiento de datos estructurados. El término hace referencia a una única base de datos de origen, la cual se puede relacionar con otras. Cada columna del dataset representa una variable y cada fila corresponde a cualquier dato que se esté tratando. Existen tipos diferentes de dataset, entre ellos tenemos el archivo, el folder, base de datos y web. Archivo CSV. Valores separados por coma. Dicho esto, un archivo CSV es cualquier archivo de texto en el cual los caracteres están separados por comas, haciendo una especie de tabla en filas y columnas. Los archivos CSV sirven para manejar una gran cantidad de datos en formato tabla sin que ello conlleve sobrecoste computacional alguno. Agrupamiento K-MENS. K-MENS es un algoritmo de clasificación no supervisada, clusterización, que agrupa objetos en K-grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o cluster. Se suele usar la distancia cuadrática. El algoritmo consta de 3 pasos. Inicialización. Una vez escogido el número de grupos K, se establecen K centroides en el espacio de los datos. Asignación objetos a los centroides. Cada objeto de los datos es asignado a su centroide más cercano. Actualización de centroides. Se actualiza la posición del centroide de cada grupo tomando como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos pertenecientes a dicho grupo. Tipo de aprendizaje. En este se utilizará un tipo de aprendizaje no supervisado. Es un método de aprendizaje automático donde un modelo se ajusta a las observaciones. En este aprendizaje, un conjunto de datos de objetos de entrada es tratado. Así, el aprendizaje no supervisado típicamente trata con objetos de entrada como un conjunto de variables aleatorias, siendo construido un modelo de densidad para el conjunto de datos. Las características de este tipo de aprendizaje son que no necesitan de un profesor externo, muestran cierto grado de autoorganización, la red descubre en los datos de forma autónoma, suelen requerir menores tiempos de entrenamiento que las supervisadas, es de una arquitectura simple, además de que abordan los siguientes tipos de problemas: familiaridad, análisis de componentes principales, agrupamiento, prototipado y extracción. Las ventajas de tipo de aprendizaje son que se elimina la necesidad de entrenamiento previo, se elimina la necesidad de clasificación manual de casos de entrenamiento, no hay algoritmo general, su implementación depende de cada problema. No hay seguridad sobre el comportamiento del clasificador, evoluciona con cada nuevo caso. Las desventajas de este algoritmo son
que el proceso de entrenamiento suele ser lento y no es infalible. Se necesita un trabajo previo de clasificación manual de los casos que se usarán para el entrenamiento, y de que no hay un esquema general bien definido para guiar su implementación. Tipo de algoritmo. El algoritmo que estamos utilizando en este problema es el algoritmo no supervisado. Los algoritmos no supervisados son aquellos que no parten de un conjunto de datos con etiquetas, es decir, que los datos son externos o que los datos aún no cuentan con una etiqueta que los diferencie. Por el contrario, es un conjunto de datos que no tiene un conocimiento prioritario, siendo el objetivo en ese tipo de análisis la comprensión de los datos o la transformación automática de estos. Como decimos, estos datos no tienen etiquetas, así que pueden sufrir alguna transformación, ya sea automática o que nosotros así lo asignemos. La importancia. Estos tipos de algoritmos pretenden descubrir patrones previamente desconocidos en los datos, pero en realidad la mayoría de las veces estos patrones son aproximaciones que definen a lo que el aprendizaje supervisado puede lograr. Características. Existen tres tipos de características que definen a este tipo de algoritmo. Estas son: segmentación de conjunto de datos por atributos compartidos, detección de anomalías que no encajan en ningún grupo, simplificación de dataset agregando variables con atributos similares. Ventajas. Su capacidad de evolución lo hace ideal para poder adaptarse a nuevas situaciones no previstas, lo cual puede sufrir algún cambio o un cambio en el problema, lo cual se puede adaptar perfectamente. Se elimina la necesidad de entrenamiento previo. Como habíamos mencionado anteriormente, estos tipos de algoritmos no requieren datos previamente establecidos. Se elimina la necesidad de clasificación manual de casos de entrenamiento. No hay un algoritmo general, su implementación depende de cada problema. Se elimina la necesidad de clasificación manual de casos de entrenamiento. Desventajas. No hay un esquema general bien definido para guiar su implementación. En cada problema tendrá una forma distinta. Es preciso un trabajo de clasificación manual de los casos que se usarán para el entendimiento. Tememos que el proceso de entretenimiento suele ser lento y no inflable. Etapas de la solución. A continuación, mi compañero les explicará el código el cual fue desarrollado para la solución de este problema. Bien, antes de pasar con el código, vamos a mostrar la página de donde se obtuvieron los datasets, bueno, el dataset específicamente, y se obtuvo de Kaggle, es un e-commerce shipping data. Y bueno, para verlo más detalle, vamos a pasar al Visual Code. Y bueno, desde inicio ya tiene muchos datos, tiene 12 columnas, pero de estas 12 columnas se harán uso de solamente 3. Pasamos al archivo de Python y podremos observar que se mantiene dividido mediante comentarios. En este primer apartado pues se encuentra la importación de librerías. Se hará uso de Pandas, que es para la manipulación y análisis de datos. De Matplotlib es para la graficación de los datos. Después vamos a pasar a cargar los datos. Se van a referenciar con una variable llamada data y se va a leer el archivo CSV gracias a .read CSV. Después a analizar los datos. Vamos a analizar los datos mediante data.shape, conocer específicamente la forma de los datos. Después vamos a conocer los datos nulos existentes dentro de la tabla. Si los hay, pues aparecerán. En caso de que no los haya, pues no habrá problema. Para después conocer el formato específico de cada dato, un data types. Y me retrocedo un poquito antes en cuanto a los datos nulos, para que, bueno, es que en este caso son muchos datos, para que no salgan listados los 11.000 datos que existen dentro del dataset. Se va a usar el .sum, básicamente sumar, ¿no? Después se van a hacer un muestreo, digamos, llamémoslo así. Se van a seleccionar unos datos al azar para posteriormente realizar el clúster. Se va a hacer un índice con estos 3 datos aleatorios, una muestra. Esta muestra se va a estar utilizando más adelante. Y bueno, con un data frame, utilizando o llamando a traer data, que es la variable que hemos creado, y es la variable que contiene la lectura de los datasets, bueno, del dataset. Y bueno, pasamos al procesamiento de datos.
Vamos a eliminar las columnas que no necesitamos, como son el ID, el warehouse block, el mode of shipment y pues demás, ¿no? Son los que están ahí. Y se va a ubicar con un axis igual a 1 dentro del dataset. Se realiza el escalamiento de los datos mediante la ayuda del preprocessing con la librería scalar. Así que bueno, es también conocido como la normalización de datos. Tienen la misma estructura estas dos partes, lo único que cambia es la variable, al igual que el dato que vamos a normalizar o preprocesar, como lo queramos identificar. A continuación pues se va a comenzar con el análisis del Machine Learning con la ayuda de la librería sklearner.cluster por parte de agrupación de K-means, y nosotros vamos a determinar las variables a evaluar. En este caso se evalúa una, es data escalada, y para hallar el valor óptimo de K debemos aplicar el método Godot para hallar este valor. Calcularemos el algoritmo de agrupación para diferentes valores de K. Esto lo haremos con una inercia, con un for dentro de un rango de entre 1 y 13, utilizando el algoritmo K-means, dentro de ellos un cluster, un init, y esto lo identificaremos con un K-means para posteriormente entrenar el algoritmo X, que es el de acá, más o menos. Vamos a trazar la curva de la suma de cuadráticos. Esto se va a realizar mediante un PLT, con un PLT figura, llamémoslo así, dándole sus coordenadas, en este caso es 10,6, dándole un título, en este caso es llamado método de Godot. En el apartado de XLevel se mostrará el número de clusters existentes en este dataset, y en YLevel se aplicará la inercia. En PLTplot se aplicará una lista con el rango que se mencionó con anterioridad, al igual que la inercia. Se aplicará el algoritmo de clustering, al igual se definirá el algoritmo junto al valor de K-means, que es esta de acá, mencionado en la parte de aquí arriba. Después vamos a poner a entrenar el algoritmo con .fit, y dentro de ella lo que queremos entrenar, en este caso se identifica como X. Se van a obtener los datos de los centroides y las etiquetas mediante centroides como etiquetas, dando igual a algoritmo clusters, y se hará uso de los datos de muestra para la verificación de los clusters que se encuentren. Esto también con la ayuda de un for, de un for para la predicción, y para muestras de escalada básicamente le damos una muestra de predicción, la cual es acá, y la que se va a utilizar en el for para imprimir la muestra. Después, para graficar los datos junto a los resultados, se va a aplicar la reducción de la dimensionalidad de los datos. Con esto se va a poder lograr con la decomposition, importando la librería PSI. Creamos una variable modelo PSI, la cual vamos a identificar el proceso de PSI. El modelo, hacemos referencia al entrenamiento, más que referencia ponemos a entrenar el modelo PSI que hemos creado con anterioridad en conjunto al valor X que hemos creado con anterioridad. Al igual que PSA le damos un valor y transformamos esa X, porque lo que vamos a hacer es una reducción de dimensiones. Y vamos a pasar a la siguiente, que es definir los colores de cada clúster. En este caso se van a utilizar 3 o 4 dependiendo de cada situación. Se van a asignar los colores a cada clúster, y cada color se va a cambiar conforme se cargue el programa. Se grafican los componentes PSA que se mencionaron con anterioridad mediante un PLT para que se grafiquen. Se grafican los centroides con un PLT scaler, y damos la ubicación de los centroides mediante corchetes, como se puede ver acá. Y bueno, en este caso solamente se pudo colocar en el apartado de X y en el apartado de O, ¿vale? Igual a los colores. Se guardan los datos en una variable para que pues sean más flexibles, dándole a YVector un modelo de PSI que se mencionó con anterioridad, el valor 0 primario, multiplicándolo por el valor máximo de PSA, haciendo referencia a PSA modelo,
la transformación. Al igual que el y-vector, se le dará el valor 1 multiplicado al máximo, al igual que el PCA el valor a 1 en el apartado segundo. Después se va a graficar los nombres de los clústeres con la distancia del vector. Esto se va a lograr mediante el for y mediante el rango. Según la longitud de las columnas, se grafican los vectores mediante el PLT, que ya lo he mencionado con anterioridad, con los siguientes datos, con X vector y Y vector. Se le pone ahí porque puede variar según el dato. El color en este caso va a ser negro. Haciendo referencia a vectores, se refiere pues a las flechitas que representa cada columna. En este caso son 3 columnas que se usaron del dataset. Y bueno, después se colocarán los nombres de color negro, tanto en X vector como en Y vector. Esto lo podemos identificar acá porque es un PLT text, al igual que un PLT arrow, haciendo referencia a una flecha. Después, para que se muestre lo anteriormente codificado o escrito, se le hará un plt.show entre paréntesis. A continuación, la prueba. Bueno, una vez pasado la explicación del código, vamos a pasar a probar la funcionalidad del programa. En esta ocasión vamos a usarlo mediante la terminal. También se puede utilizar Spider, pero para más flexibilidad se utiliza la terminal. Aquí ya tengo preparado el comando. Solo hace falta esperar para que cargue el programa. Bien, en esta primera figura se muestra el método de codo, que es básicamente este método utiliza la distancia media de las observaciones a su centroide. Esto quiere decir que se fija en la distancia de los intraclústeres. Cuanto más grande es el número de clúster que es identificado como K, la varianza intraclúster tiende a disminuir. Cuanto menor es la distancia intraclúster, suele ser mejor, ya que significa que estos clústeres son más compactos. El método de codo tiene como objetivo pues buscar K que satisfaga el incremento de K. No mejora sustancialmente la media de intraclúster. Este suele ser a veces ambiguo, pero es una alta alternativa al análisis de la silueta. Y bueno, ya pasamos al apartado de agrupamiento K-means, que bueno, como se había dicho, pues solo se utilizaron 3 columnas, que son el precio ofrecido, el peso en gramos y costo del producto. Como es basado en una clasificación no supervisada, los objetos en K son agrupados basándose en sus características. Este agrupamiento se realiza minimizando la suma de las distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster. Se suele usar la distancia cuadrática para tener una inicialización. Una vez que esté escogido el número de grupos, K específicamente, se establecen K centroides en el espacio de los datos. En cuanto a la asignación de los objetos a los centroides, cada objeto de los datos son asignados a su centroide más cercano, como lo podemos ver acá. En cuanto a la actualización de centroides, se actualiza la posición del centroide de cada grupo tomando como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos pertenecientes a dicho grupo. A continuación, las conclusiones. Para concluir, el método de agrupación que se usó fue de ayuda para indicarnos qué precio ofrecer, basándose en el peso en gramos y precio de sugerencia por parte del fabricante. De alguna manera, desde la gráfica con el método de codo, vemos que se minimiza la varianza intraclúster y la maximización de la interclúster. Se requiere que cada observación se encuentre muy cerca a las de su mismo grupo y a los grupos. Cuanto más grande es el número de clúster K, que podría ser el caso, la varianza intraclúster tiende a disminuir. Y por último, en la agrupación se distingue una inclinación del peso en gramos, indicándonos que se debería ofrecer el precio según la cantidad de gramos de cada producto.
Bueno, como se vio en esta sencilla práctica, vimos cómo es posible implementar tanto el método de agrupamiento K-means en un conjunto bidimensional y con estos algoritmos ser capaces de encontrar semejanzas intrínsecas de los datos y producir clases que en efecto reproducen lo que se observan de manera intuitiva a partir de la gráfica de datos.